Reciban un saludo de parte de nuestros pastores. Ellos todavía se encuentran en Argentina cumpliendo con algunos compromisos. Les mandan saludos y abrazos, están pendientes de la casa. Entonces hoy me dieron la gracia, la bendición de poder compartirles algo esta mañana. Y quisiera que inclináramos nuestro rostro un momento, pidiéndole al Señor que Él sea el que hable a nuestros corazones, que su Espíritu Santo sea el que nos convenza de la buena palabra, que Él sea el que haga que esta palabra pueda arraigarse en nosotros, que se siembre para poder vivirla de acuerdo a su voluntad. ¿Le parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por congregarnos en tu nombre, porque estamos aquí para ti, Señor. No es por causa nuestra, sino por ti, para honrarte, para adorarte, para exaltarte, reconociendo que tú eres nuestro Padre, que somos tus hijos y que somos tu iglesia. Por eso hoy estamos aquí dispuestos a escuchar tu voz una vez más, para abrazarla y hacerla nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Muy bien, esta mañana quiero compartirles algo que desde hace algunas semanas está en mi corazón y que tiene que ver con lo que hemos recibido nosotros como iglesia, ¿verdad? Porque ¿quiénes son iglesia aquí? Todos somos iglesia, ¿verdad? Y yo quiero que esta mañana, al final, cuando ya nos vayamos a casa, nos vayamos más contentos de lo que llegamos de ser iglesia. Que podamos sentir en nuestro corazón ese gozo por el llamamiento que tenemos como cuerpo de Cristo. Entonces, esta mañana quiero compartirles esto. Se llama buenos administradores de la gracia de Dios, ¿verdad? Buenos administradores de la gracia. Entonces, mire, hay un pasaje que está en el libro de Efesios. Todo este tiempo vamos a estar hablando de Efesios. La semana pasada Vic habló acerca del primer capítulo de Efesios. Hoy vamos a meditar un poquito en este pasaje que tocó mi corazón esta semana. Y dice Efesios 3, versos del 1 al 7. ¿Sí? Efesios capítulo 3, versos del 1 al 7. Si lo tenemos por ahí en las pantallas, dice Efesios capítulo 3, versos del 1 al 7. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Sí? Aquí Pablo está hablando de algo que recibió. Él recibió la gracia, él entendió la gracia y él sabe que tiene una gracia que administrar, porque él dice, como habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Y él tuvo una revelación. Creo que la mayoría sabemos cómo fue el encuentro de Pablo con Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces él tuvo una revelación a través de ese encuentro y él entendió que recibió una gracia de parte de Dios para poder compartir el Evangelio y también para poder administrar lo que a partir de ese momento el Señor le confirió. Entonces, nosotros, amados, también tenemos ese mismo llamado si es que nos hemos encontrado con Jesús y nos ha revelado quién es Él, ¿verdad? Nosotros también, al igual que Pablo, tenemos que entender que hemos recibido una gracia para administrar, y esa gracia no se les da a todos, solamente se le da a aquellos que han sido llamados, que han sido escogidos, que han tenido un encuentro con Jesús, que han recibido la revelación acerca de quién es Jesús. Entonces vamos a platicar un poco de esto, vamos a hablar de esto y vamos a entender algunas cosas. Dice, buenos administradores de la gracia. ¿Cómo podemos ser buenos en algún sentido? Porque la Biblia dice que no hay bueno
ni aún uno. Jesús mismo, cuando el joven rico se le acercó, que el joven rico le dijo: maestro bueno, Jesús les respondió: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, y es Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos que ser buenos en algo, no podemos verlo desde nuestra perspectiva humana, porque en nosotros no hay algo que nosotros podamos hacer bueno por nosotros mismos. ¿Dónde se encuentra la bondad que necesitamos para ser buenos en algo? En Dios, porque Jesús mismo dijo que solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Ahora, también debemos entender que si Dios es bueno, su voluntad también es buena. Entonces vamos a encontrar lo bueno en Dios y en su voluntad, que es su palabra. Entonces, para que nosotros podamos ser buenos en lo que vamos a hacer, en lo que queremos hacer, tenemos que tomar en cuenta a Dios y su palabra para poder hacer lo bueno. Si no, si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, si lo hacemos con nuestros propios pensamientos, vamos a hacer algo que puede ser que parezca bueno, pero que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces, lo que hagamos que es bueno tiene que ser filtrado siempre a través de la voluntad de Dios, que es su palabra, a través de lo que Dios quiere que hagamos. No es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Para hacer algo bueno tenemos que tomar en cuenta a Dios. Dice administradores. Lo que es un administrador. ¿Qué es un administrador? ¿Qué es un administrador? ¿Sí? Dice, un administrador viene de las palabras griegas oiko y nomos, que es casa, y ley. Dice, alguien que tiene la responsabilidad de administrar, alguien que tiene la responsabilidad de administrar. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, y el administrador, amado, no es el dueño de lo que administra. No es el dueño de lo que administra, solamente administra algo que le ha sido dado para que él pueda hacer algo con eso, ¿verdad? Entonces, nosotros como administradores de la gracia hemos recibido gracia de Dios para que nosotros podamos hacer algo con ella, administrarla. Y el administrador, si es buen administrador, tiene que estar conectado con el dueño, para que todas las cosas que haga con lo que le ha sido dado pueda ser de acuerdo al propósito por el que se lo dio. Porque si nosotros agarramos lo que se nos dio y lo usamos como nosotros queremos, no estamos siendo buenos administradores, porque no estamos obedeciendo el propósito para el cual se nos fue dado lo que recibimos. Entonces, eso es lo segundo. Y ahora la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, algo que no nos merecíamos, pero que se nos dio. Algo que no nos merecíamos, pero que se nos dio. Entonces, la gracia es lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios para poder administrarlo, que no lo merecíamos, pero por el favor de Dios lo hemos recibido. Entonces, damos gracias a Dios por lo que nos ha dado. Damos gracias a Dios porque siempre que nosotros nos acercamos a Él podemos encontrar aquello que necesitamos, ¿sí? Entonces, hay un pasaje en Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Aquí está hablando Pedro de que cada uno de nosotros ha recibido dones, ¿sí? Ha recibido una gracia de parte de Dios, pero lo importante es qué hacemos con eso que hemos recibido. Y la invitación, la instrucción aquí es usarlo conforme a
Dios, conforme a su voluntad. Nosotros tenemos esa responsabilidad con lo que hemos recibido. Entonces, amado, como iglesia, nosotros tenemos una herencia en Cristo Jesús. Es una gracia que Dios ha depositado en nosotros. Es una gracia que Dios nos ha dado para poder administrarla, y no se la dio a nadie más. Nos las dio a nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esta gracia no es cualquier gracia, es una gracia bien fundamentada, es una gracia que fue ganada en la cruz por el sacrificio de Jesús. Es una gracia que nosotros necesitamos tener como algo maravilloso en nuestra vida. Es una gracia que no merecíamos, es una gracia que nos hace tenerlo todo por medio de Jesús. Es una gracia que nosotros tenemos que abrazar si es que creemos en Él. Es un privilegio haber recibido esta gracia. Es un privilegio poder servirle al Señor por medio de esa gracia. Es un privilegio que nosotros tenemos que apreciar. Es un privilegio que tenemos que aprovechar también para hacer algo con ella. Esta gracia ha hecho que la iglesia forme parte de Jesús como su cuerpo. Somos uno con Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Nadie que esté fuera del cuerpo puede funcionar bajo la gracia de Dios. Amado, la gracia está en Cristo, y solamente la iglesia que está unida a Cristo puede funcionar bajo la gracia. Cualquiera que diga la iglesia no es importante, la iglesia no es necesaria, amado, no puede funcionar bajo la gracia, porque la única que está unida a Cristo por medio de la gracia es la iglesia. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Alguien fuera del cuerpo no puede funcionar, no puede hacer nada, no puede funcionar bajo la gracia. Eso es imposible, no se puede. Entonces, amado, Dios nos hizo para creer y para pertenecer a una iglesia. Dios nos hizo para eso. Dios nos escogió para eso. No nos escogió para estar fuera del cuerpo. No nos escogió para ser monjes ermitaños aislados afuera en las montañas. Nos escogió para ser partícipes de esta gracia como su cuerpo, como su iglesia, unidos a Él en todo. ¿Sí? Entonces tenemos que entender eso, y aclarando eso, tenemos que también entender que como iglesia de Cristo, como su cuerpo, también recibimos la plenitud de Cristo. También recibimos la plenitud de Cristo. Y déjeme leerle esto. Dice Efesios 1 del 15 al 23. Efesios 1 del 15 al 23 dice: el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cómo recibió Pablo la gracia? Cuando hablábamos al principio, dice que la recibió por revelación, por el conocimiento de Jesús. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminencia grandeza de su poder, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice aquí: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Los pies de Cristo. Dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y qué es la iglesia? Lo que viene aquí después es muy padre, porque dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros, estando en Cristo, formamos parte de la plenitud de Cristo. Amado, por eso cuando Jesús
veía que los discípulos se asombraban de las obras que él hacía, decía: ustedes se asombran de esto, ustedes podrán hacer esto y muchas cosas más. Porque Jesús sabía que toda esa plenitud que habitaba en él ahora estaría en la iglesia por medio de él. Porque él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y uno solo funcionan dentro de la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amado, entonces, como iglesia tenemos que entender que esa plenitud de Cristo nos habilita para hacer todo lo que él dijo. Esa plenitud de Cristo en nosotros nos habilita para que podamos hacer esas cosas de las cuales él habló y en las cuales nos comisionó. ¿Sí? Y cuando Cristo hablaba estas cosas de su iglesia, no lo hacía con un sentimiento de amor, así como cuando nosotros a veces nos relacionamos o mostramos afecto con los demás, ¿verdad? Cuando le decimos: ay, te quiero mucho, pero cuando ya no hay ese sentimiento o esa conexión, o cuando nos enojamos, ya mejor ya no decimos nada bueno acerca de la persona. No, lo que Cristo decía acerca de su iglesia, acerca de lo que él prometió para su iglesia, lo hizo a través de una relación, a través de una comunión, a través de una intimidad. ¿Sí? No es un sentimiento por lo cual él hablaba, es porque él sabía que iba a estar en una comunión constante y permanente con la iglesia, porque él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él sabía que lo que estaba diciendo iba a ser cumplido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que todo esto es posible para la iglesia aún en este tiempo. Entonces, amado, nosotros recibimos esa revelación, y si no la hemos recibido, espero que hoy el Señor pueda hablar a nuestro corazón y podamos entender lo que la iglesia es para Cristo, lo que la iglesia es para el Señor. La semana pasada, cuando Víctor hablaba de los primeros versículos de Efesios, decía que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Él decía que ya hemos sido bendecidos, que Dios ya nos bendijo, que tenemos toda bendición en Cristo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, tenemos que acercarnos no para que nos bendiga, porque él ya nos bendijo. Tenemos que buscarlo para que podamos tener una relación con él y él nos revele su voluntad. Porque la bendición, la plenitud de él ya la tenemos. Ahora necesitamos saber qué vamos a hacer con eso que tenemos, porque sin esa revelación no vamos a poder funcionar nunca bajo esa gracia poderosa que el Señor ha puesto en nosotros como iglesia. Amado, yo creo que eso es lo maravilloso de Dios. A veces, por eso Dios dice que nosotros como padres a veces decimos que le damos algo a nuestros hijos porque somos buenos padres, pero Dios nos lo dio aunque ni siquiera nos lo merecíamos, y él lo puso a disposición de nosotros. Lo único que Dios espera es que nosotros funcionemos en eso que ya nos dio, conforme a su propósito, a la revelación de su voluntad. Es como si Dios hubiera puesto ahí algo para que nosotros pudiéramos buscar esa voluntad, buscar esa revelación, y entonces se desata todo eso que Dios tiene para nosotros como iglesia. Porque, amado, si no funcionamos bajo su voluntad, bajo su palabra, es muy difícil que la gracia se pueda mostrar tal como él nos la ha dado. Es muy difícil. Vamos a seguir funcionando bajo nuestras operaciones humanas, bajo lo que nosotros consideramos como bueno, porque muchas veces corremos el riesgo de caer en lo que dice la palabra también, que podemos llegar al punto de llamarle bueno a lo malo y a lo malo llamarle bueno, porque la corriente de este mundo es así. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay muchos conceptos de este mundo. Por ejemplo, ustedes saben lo que aquí en el mundo se le dice a que alguien es valiente. ¿Quién es valiente?
Alguien valiente muchas veces lo asocian con la bravuconería, con el altanerismo, el enfrentarse, la pelea. Oh, es muy valiente la persona. Pero dentro de la gracia de Dios, la valentía tiene que ver más con otra cosa. Porque para poder ser bravucón, para poder ser hablador, para poder ser contencioso, hay un montón que lo pueden hacer. Pero para ser humilde, para ser manso, para ser sujeto, para eso sí se necesita valor. Esa es la valentía que está en la gracia de Dios. Y esa gracia nos la dio a nosotros como su iglesia. Por eso, amado, cuando tú funcionas bajo la gracia, estás siendo valiente en el momento en que te sometes a la palabra de Dios y dejas que Él se venga y tú no te vengas. Esa es la gracia que nos ha sido dada. A veces nos equivocamos en el concepto de gracia. A veces las doctrinas de la prosperidad nos hacen que queramos creer que todo se refiere a que recibimos bendiciones y bendiciones y bendiciones, y que todo es bueno y que todo es padre, y que si no funcionas así, entonces algo está pasando mal contigo. Pero si eso fuera así, amado, los primeros discípulos, los primeros apóstoles de Jesús hubieran vivido también de esa manera, pero fueron perseguidos, fueron muertos por el evangelio, y ellos funcionaban bajo la gracia de Dios. Entonces tenemos que meditar en eso para saber nosotros bajo qué concepto de la gracia funcionamos, para que no nos equivoquemos. Entonces, amado, esta gracia no solo nos sirve para recibirlo todo por medio de Cristo, sino también para soportarlo todo a causa de su nombre. Para eso nos habilita, para eso la hemos recibido, ¿sí? Entonces es un privilegio servirle al Señor, ser parte de los padecimientos, ser parte de lo que Él hace con nosotros, ¿verdad? Entonces, el amor de Cristo nos habilita para ejercer la plenitud de su divinidad en nosotros. Si todo lo que hacemos lo hacemos conforme a su propósito. La iglesia es la plenitud de Cristo en este mundo. La iglesia funciona a través de la plenitud de Cristo en este mundo. Expresamos la plenitud de Cristo a través de nosotros. Tú y yo, si somos iglesia, expresamos la plenitud de Cristo por medio de la gracia. Entonces, si tú te das cuenta, muchas veces trabajas con tus fuerzas bajo lo que crees que es bueno. Trabajamos con nuestras fuerzas bajo lo que creemos que es bueno. Y a veces nos cansamos demasiado y no vemos frutos y no vemos que funcione, y no vemos, porque tal vez haya algo momentáneo. Pero si no funcionamos bajo la voluntad de Dios, si no hacemos las cosas bajo la gracia, de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces nos vamos a cansar rápido y nos vamos a frustrar. Porque lo único que puede dar un fruto verdadero y eterno es aquello que funciona bajo la gracia y de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, aquí quiero que entiendas eso. Nosotros somos esa iglesia. Nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado un montón de cosas para que nosotros las administremos, ¿vale? Entonces tenemos esos dones, tenemos esos talentos, tenemos todas estas cosas. Tenemos que administrarla conforme a su voluntad, ¿sí? Y aquí hay algo increíble que a mí me tocó el corazón, porque, amado, cuando estamos allá afuera y que convivimos con las personas, a veces nos cuidamos para dar buen testimonio, ¿verdad? A veces decimos, wow, bueno, nosotros sabemos que no debemos decir malas palabras, que no debemos hacer cosas que estén fuera de la voluntad de Dios, porque las personas que están allá afuera están viéndonos y tienen que ver a Cristo en nosotros, tienen que ver el carácter de Cristo en nosotros, tienen que ver la gracia de Dios en nosotros, tienen que ver la plenitud de Cristo en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando no te ven? ¿Qué pasa cuando no te están viendo otras personas? Y ahorita te voy a decir quién sí te ve, aparte de Dios. Dice Efesios 3, 10 al 12. ¿Ya lo tenemos? Dice:
Creo que es un poco antes, desde el 7, por favor. Desde el 7. Ok, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y aquí esto dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esto es increíble, porque a Dios no le bastó con dar a conocer su grandeza, su belleza, su poder, su sabiduría por medio de toda la creación, sino que Él quiso hacer algo más. Amado, el mundo puede ver la belleza de Dios, la magnificencia y la gloria de Dios a través de la creación, pero hay más. Hay ángeles, hay huestes espirituales, hay huestes celestiales, y ellos también tenían que conocer a Dios de la manera en que Él se quería revelar. Y a Dios le plació hacerlo a través de la iglesia. Amado, qué privilegio tan grande tenemos como iglesia, que los ángeles aprenden de nosotros, que los ángeles se quedan boquiabiertos cuando ven a la iglesia adorar a Dios. Cuando ven a la iglesia que, siendo pecadora, habiendo tenido pecado, han sido libres a causa del amor de Dios. Los ángeles no conocían a Dios de esa manera, porque Jesús mismo, Pablo mismo decía: porque de nadie más ha dicho, a ningún ángel le ha dicho, tú eres mi hijo, sino solamente a Jesús. Los ángeles no conocían eso de Dios. Los ángeles no conocían eso de Dios. Y acuérdense que una tercera parte de ellos también fue engañada y también cayó. Ellos no conocían eso de Dios. Y ahora, por medio de la iglesia, a Dios le plació abrir eso para que los ángeles conozcan a Dios de esa manera. Y qué increíble que nosotros, la iglesia, seamos los que Dios escogió para mostrarle a sus ángeles, a sus huestes celestiales, quién es Él, en amor, en misericordia, en perdón. Y los ángeles están expectantes, las huestes celestiales están expectantes, viendo cómo la iglesia manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. Qué privilegio tan grande tenemos como iglesia. Qué privilegio el poder incluso ser de testimonio a los ángeles, no solo a los hombres, sino también a los ángeles. Yo no sé usted, pero a mí me produce algo muy grande dentro de mi corazón, porque lo que le decía hace un momento, tal vez allá afuera, cuando estamos delante de las personas, podemos fingir y podemos cuidarnos del testimonio con ellos, pero en todos lados estamos teniendo testigos, estamos rodeados. Los ángeles están viendo. Y quiero que cada uno de nosotros pueda entender lo importante que somos como iglesia dentro del plan eterno de Dios. Y quiero que podamos entender que cuando
Jesús murió en la cruz, no solamente murió para que pudiéramos tener salvación, sino que dentro del plan de Dios nos dio la salvación por medio de Cristo, pero también por medio de Cristo decidió reconciliar y restaurar todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Por eso Jesús, cuando comisiona a sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de ella. El plan de Dios por medio de Jesús no se limita a nuestra salvación. Somos salvos, pero nos escogió para algo mucho mayor, mucho más grande, que tiene que ver incluso con el cielo. Amado, tú estás impactando no solamente a los hombres, estás impactando al cielo, a los ángeles, a las huestes celestiales. Ellos están viendo y desean, anhelan conocer más a Dios por medio de ti. Jesús sabía el plan que había para la iglesia. Por eso Él, cuando comisiona a sus discípulos, les hace saber eso, que toda potestad le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que la iglesia sepa que esa autoridad y ese poder también está en ella, porque funcionamos bajo su gracia, bajo su completa voluntad. Tú y yo participamos de ese poder. La plenitud de Jesús habita en nosotros. La iglesia no solamente está llamada a transformar el ambiente de la tierra, sino también el ambiente del cielo. Nuestra influencia llega hasta el cielo. ¿Se acuerdan de cuando le decía Jesús que todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y lo que ates en el cielo será, en fin, las dos cosas funcionan, porque la autoridad de la iglesia no está limitada solamente a esto. Tenemos esa influencia también de que los ángeles están viendo el testimonio del amor de Dios en nosotros. Pero amado, los ángeles están expectantes de ver lo que Dios está haciendo en nosotros como iglesia, mientras aquí en la tierra algunos de nosotros rechazamos esa gracia que Dios nos ha dado. No la valoramos. ¿Han escuchado y han leído en Romanos 8:16? No lo busquen, que dice que la creación entera espera que la manifestación de ¿quién? La creación está esperando eso también. Que entendamos esto, que nos sea revelado el misterio, para que podamos funcionar completamente de acuerdo a la plenitud de aquel que nos llamó. ¿Hay quienes rechazan la gracia de Dios? Sí. Hebreos 12, del 12 al 29. Hebreos 12, del 12 al 29. Y el título que dice ahí dice: los que rechazan la gracia de Dios. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba.
Si aún una bestia tocaba el monte, era apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Había una bendición que Saúl había recibido a causa de ser el primogénito, y a él no le pareció importante. A él no le pareció importante. A él la cambió por un plato de lentejas. Nosotros hemos recibido una gracia superabundante, poderosa, gloriosa. ¿Qué vamos a hacer con esa gracia? ¿Vamos a rechazarla? ¿Vamos a hacerla menos? ¿Vamos a cambiarla? ¿Cómo podemos ser como Esaú, profano, y desechar esa gracia? Cuando nosotros funcionamos bajo nuestros propios preceptos, nuestras propias ideas, desechando lo que Dios ha depositado en nosotros. Decíamos hace un momento, si Dios dice algo acerca de la situación que estás viviendo, cuando abrazas la gracia, haces lo que Dios dice. Cuando desechas la gracia, haces lo que tú quieres. Es así de sencillo. Cuando no funcionas bajo lo que Dios dice para el momento que estás viviendo, estás desechando la gracia, estás despreciando la gracia. Porque todo lo que necesitas está en Cristo. Porque todo lo que necesitamos está en Él. De momento puede parecer difícil, porque los discípulos fueron apedreados, fueron muertos, y para ellos debió haber sido complicado, difícil, pero estaban funcionando bajo la gracia, estaban funcionando bajo la voluntad de Dios, porque sabían que hay un plan eterno que va más allá de nuestra vida, de nosotros mismos, que hay algo más que lo que ahora estamos viendo y viviendo. Y ellos, con esa revelación en su corazón, podían abrazar la gracia como algo que les hacía perseverar y permanecer a pesar de que las circunstancias no se vieran muy agradables. Entonces, cuidémonos de no despreciar la gracia que Dios ha puesto en nosotros como iglesia. Ahora, algunas cosas que la gracia ha hecho por nosotros las vamos a encontrar en algunos pasajes que ya vamos a ir terminando. Dice Efesios 2 del 8 al 9. Lo primero que la gracia nos da es salvación. Nos da salvación. Efesios 2 del 8 al 9. Y lo ponemos por ahí. Dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es don de Dios. Y la que sigue: no por obras, para que nadie se gloríe. Lo primero que nos da la gracia es salvación. Hemos recibido salvación por medio de la gracia. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos por nosotros mismos. Todo ha sido un regalo de parte de Dios.
para que nosotros entendamos que no es por nuestras obras, sino es por nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Otra de las cosas que nos permite la gracia es acercarnos al Padre. ¿Qué pasa cuando Jesús muere en la cruz? ¿Qué pasa? Se rompe el velo del templo y nos da un libre acceso al Padre. La gracia nos permite acercarnos al Padre de nuevo, a tener una relación con Él. ¿Sí? Hablábamos hace un momento cuando decía el pasaje de Hebreos que no nos hemos acercado a aquel monte que humeaba, a los truenos y a donde todos tenían miedo, sino que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial. Hay un trono de gracia para nosotros al que nos podemos acercar con temor, pero no con miedo. Dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro, para el momento difícil, porque ya no nos acercamos a aquel monte que humeaba y al que todos temían y al que lo tocaban moría, sino nos acercamos al trono de la gracia, donde vamos a poder recibir el oportuno socorro para lo que estamos viviendo. Pablo mismo acude al trono de la gracia. Segunda de Corintios 2:12 habla acerca de eso. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tenía algo que él quería que se quitara de su vida, de él, que lo atormentaba, que le hacía pensar que no estaba funcionando bien todo. Pero Pablo hizo lo correcto. Dice: 3 veces le pedía al Señor. Él se acercaba y le pedía al Señor. Él se acercaba al trono de la gracia. Y la respuesta de el Señor para Pablo fue: bástate mi gracia. ¿Le quitó aquello que estaba sucediendo? No. Solamente le dio una revelación más grande todavía. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, cuando le es revelado eso, la respuesta de Pablo es esta. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo Pablo dejó de padecer por aquello que le ocurría? En el momento en que se acercó al trono de la gracia y hubo una respuesta de Dios hacia aquello que él estaba pasando. ¿Le quitó lo que tenía? No, pero le dio una revelación que le hizo soportar, que le hizo seguir adelante, que le hizo saber que Dios estaba con él a pesar de todo aquello que estaba sucediendo. Entonces, amado, tú y yo tenemos que entender esto. Dios le dijo a Pablo: mi gracia es suficiente, no necesitas más. Solo aprende a moverte en esa gracia eterna, en esa gracia poderosa, en esa gracia que he puesto sobre ti. Aprende a verme a mí en medio de todo eso. Aprende a amar a través de la gracia. Aprende a servir a través de la gracia. Aprende a perdonar a través de la gracia. Aprende a hacerlo para que entiendas que no se trata de ti, se trata de mí.
Tú y yo, amado, tenemos que llegar a tener esa revelación que tuvo Pablo para entender que como iglesia funcionamos así. Nuestro pastor hace unas semanas, bueno, ya tiene tiempo, predicó una predicación que se llamaba Iglesia Gloriosa, donde decía que la iglesia está siendo perfeccionada. Amado, tú y yo necesitamos acercarnos más al trono de la gracia para obtener de ahí lo necesario para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir perseverando. Pablo abraza la gracia, recibe la gracia y habla y dice: entonces me gloriaré en mis debilidades, entonces voy a soportar, entonces me voy a gozar en esto. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Dice: la gracia de Dios nos transforma. La gracia de Dios nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios. Tito capítulo 2 versos 11 y 12. Tito capítulo 2 11 y 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos, la gracia nos enseña y nos transforma, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Amado, la gracia no solo nos salva, sino también nos enseña cómo debemos vivir. Nos ayuda a obedecer a Dios. Bajo esa gracia también debemos funcionar. Tú y yo estamos capacitados para esto. Estamos capacitados para vivir justa y piadosamente. Y si sientes que no, acércate al trono de la gracia, porque entonces de ahí vas a recibir todo lo que necesitas para poder lograr esto. Como te digo, si en algún momento has tenido que responder de acuerdo a la voluntad de Dios, quedándote callado ante las afrentas de otros, no te has vengado, has dejado que el Señor haga su obra, estás viviendo justa y piadosamente conforme a la gracia. Aunque sientas que no te está yendo bien, aunque sientas que a veces las cosas van en contra tuya, la realidad es que, como te digo, muchas de las cosas dentro del reino de Dios no funcionan de acuerdo a la perspectiva humana. Digo algunas cosas, no, todas las cosas funcionan de manera diferente. Entonces tenemos que entender eso para que no nos desanimemos, sino que sigamos caminando por la gracia. Dice: la gracia de Dios nos hace justos delante del Padre. La gracia nos justifica. Dice: todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también Romanos 13:23 al 24 continúa diciendo: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia nos hace justos delante del Padre. Acuérdense que habíamos leído que naturalmente no hay justo ni aún uno. Pero ahora la cosa cambia cuando entra la gracia por medio de Cristo. Ahora dice que sí somos justos por medio de Cristo Jesús y de su gracia. Entonces, tú y yo tenemos que entender que ahora sí podemos hacer lo bueno. Porque al principio decíamos que no podíamos, porque nadie puede hacer lo bueno, porque naturalmente el hombre no tiene el corazón para hacer lo bueno. Pero ahora, ya siendo justificados por la gracia, por el sacrificio de Jesús, ahora sí, como ya Jesús está en nosotros, como la plenitud de Jesús está en nosotros, porque la gracia de Dios ya está en nosotros, ahora sí podemos hacer lo bueno. Y aquí también la Biblia nos dice que Dios nos creó precisamente para eso, para hacer buenas obras, a las cuales Él nos predestinó desde la eternidad, desde antes de que naciéramos. Entonces, si Dios nos predestinó para buenas obras, no nos podía dejar como estábamos, porque como estábamos antes no podíamos funcionar para lo que Él quería.
nos tuvo que pasar por un proceso de justificación por medio de la sangre de Cristo, por medio de la gracia, para que ahora sí, ya siendo justificados, podamos funcionar bajo su propósito, bajo su voluntad, haciendo las buenas obras que Él preparó para nosotros. ¿Ok? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender. Dice, tenemos que seguir, amado, tú y yo, esforzándonos para que podamos ser buenos administradores de la gracia de Dios, para que podamos dar testimonio no solo a los ángeles, no solo a los hombres, sino también a los ángeles de lo que Dios está haciendo con nosotros como iglesia. Yo no sé tú, pero yo amo ser la iglesia de Cristo. Me gusta, me encanta ser la iglesia de Cristo. Me encanta ser parte del cuerpo de Cristo. Quiero funcionar toda mi vida de esa manera, porque estando unidos a Él, sabemos que siempre vamos a estar haciendo las cosas como Él quiere. Pero si nos alejamos, si pensamos que no es necesario, en algún momento nos vamos a desviar de la verdadera revelación de la voluntad de Dios. Como les decía al principio, nadie que ame a Cristo puede despreciar a su iglesia. No puedes amar a Cristo y decir que no amas a la iglesia. Eso es imposible. Eso es imposible, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Es uno solo. Es uno solo. No puedes amar a la cabeza nada más. No puedes, porque la iglesia es parte de Cristo. Cristo es el todo, la iglesia está en Él. Y es imposible decir que no amas a la iglesia, pero sí amas a Jesús. Es imposible. Eso no se puede hacer. No existe esa posibilidad. Quiero que te pongas de pie, que me ayuden los de la alabanza, por favor. Amado, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, somos sus pies. Estamos unidos a Él eternamente. Por eso nadie nos puede separar, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, nada. Estamos unidos a Él. El cuerpo no se puede separar de la cabeza. Por eso cuando Él establece la iglesia, dice que las fuerzas del Hades, las puertas del Hades, no van a prevalecer sobre ella. ¿Y por qué no van a prevalecer? Porque la iglesia está en Cristo y nadie puede más que Cristo. Y la iglesia tiene que estar confiada en eso. La iglesia tiene que estar confiada en que nada va a detener el propósito de Dios en nosotros como iglesia. Y hoy quiero invitarte a que entiendas eso. Somos el cuerpo de Cristo, somos la plenitud de Cristo. Él y nosotros somos uno solo. Somos testimonio para los hombres, para los heridos, para los quebrantados, para los angustiados, para los perdidos. Somos testimonio para todos aquellos que aún no conocen de Jesús. Pero también somos testimonio para el cielo, para los ángeles, para los huestes celestiales que están anhelando conocer a Dios más a través de nosotros. Amado, tenemos una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio. Hemos sido llamados a creer, pero también a pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque hay quienes dicen que creen, pero no quieren pertenecer. Y no es así. Cristo nos ha llamado a creer, pero también a pertenecer a su cuerpo, para que junto con Él funcionemos
en el plan eterno de Dios, no solamente para esta vida, sino para toda la eternidad. Estamos llamados a transformar, a sanar, a reconciliar, a restaurar a todos y a todo por medio de Cristo Jesús. Amado, quiero que te goces en eso, que te sigas esforzando, que seamos diligentes en ser buenos administradores de la gracia, que seamos diligentes en hacer lo bueno con lo que nos ha sido dado. Si tienes algo que Dios te ha dado, si tienes un don que Dios ha puesto en ti y hasta este momento como que estabas reteniendo el uso de ese don, o estabas reteniendo el tiempo, estabas esperando otro tiempo, déjame decirte que este es el momento, este es el tiempo, no hay otro tiempo. Este es el momento para lo que Dios te ha llamado a hacer. Este es el tiempo que Dios escogió para ti. Este es el tiempo que Dios dispuso para que tú estuvieras en esta casa esta mañana y escucharas esto que hoy quería hablar a tu corazón. Amado, quiero que levantes tus manos y ahorita vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, porque vamos a decirle a los ángeles, vamos a decirle a las huestes espirituales en las regiones celestes que tenemos un Dios todopoderoso que nos ha escogido desde la eternidad para servirle.